Buenas noches, pueblo dominicano, y a los que nos ven en el extranjero. Movimiento 360 vuelve a sus hogares a los fines de llevarle unas noticias actualizadas y de sumo interés. Les puedo decir que durante la semana, tanto el doctor Jorge del Valle como la doctora Melissa Gilbert estuvimos reunidos durante un gran tiempo a los fines de ver qué contenido, qué invitados íbamos a traer para el programa de hoy. Sin embargo, han sucedido tantas cosas a nivel nacional e internacional que, obviamente, con una voz enérgica, el doctor del Valle decidió que trabajáramos sin ningún tipo de invitados y que hiciéramos los comentarios de manera casual. A pecho. Y obviamente a pecho, esa sería la palabra, a pecho. Porque la verdad es que es mucha la información que tenemos en carpeta. Jorge, Melissa, gracias por estar nueva vez aquí con nosotros. Buenas noches, hermano. Buenas noches, Melissa. Tú sabes que usted siempre es la estrella del grupo. Tenemos mucho contenido. Y vamos a iniciar de inmediato para que el tiempo nos dé. Porque algo que nos ha sucedido en otro programa es que hemos tenido que despedir los programas sin poder terminar el contenido, valga la redundancia, de lo que queremos hablar. Lo cual está muy bien, ¿eh? Lo cual está bien. Perfecto. ¿Verdad que sí? El 27 de febrero, el presidente Luis Abinader hizo su rendición de cuentas. Una rendición de cuentas que, a diferencia de otras, no fue tan larga, no fue tan extensa. Sin embargo, en lo personal entiendo que fue muy favorable, ya que habló de los puntos favorables de su gestión. No sé qué pudiera estar ¿Cuáles son esos puntos favorables a su gestión? Pero ¿Cuáles son? Yo ni lo dejé terminar, tú sabes, yo sabía por dónde venía él. Yo sabía por dónde venía. ¿Cuáles son, César? Todos, o sea, por primera vez en una rendición de cuentas, no se habló de vamos a hacer, sino ya se hizo. De las 1000 y pico de obras que solamente Dios sabe dónde están. Sí, Bueno. pero tenemos 549 obras realizadas y comprobadas por parte del tren gubernamental. No, y ha habido según la presentación, obviamente, el crecimiento económico, el crecimiento social, el crecimiento en cuanto al déficit de vivienda que nosotros tenemos, se ha ido avanzando en ese sentido. También está el fortalecimiento institucional de la corrupción con esa independización del Ministerio Público. O sea, están las cifras. E incluso No, la oposición. Me quiero reír, Melissa, está bien. Okay, continúa. ¿Por qué la risa? ¿Por qué la risa, Jorge? ¿Por qué la risa? Mira, primero, a ver, ya en el punto de vista estructural, una rendición de cuentas es la rendición de lo que se hizo en el año Del año pasado. en el año general, ¿verdad? Del febrero 25, febrero 26. Así es. Bien. Él primero empieza diciendo otra vez la cantaleta del Ministerio Público, de la Justicia, etcétera. Aquí hemos discutido en los 6 programas que tenemos, 4 programas con escándalo de corrupción. Pero aquí, solamente aquí. Sí, ¿eh? disculpa. Los 48. Muchísimos Sí, casos, son pero- 59 días que tenemos del año. Pero discúlpame. Desde que iniciamos el programa, tu patrón a seguir es mencionar los escándalos de corrupción. No, el mío no, mi amor. No es ese. El mío no. el del país. Sí, Lo que pero sale en los periódicos. Claro, el mío Lo que no. sale en los el periódicos. tema es que no estamos hablando de los escándalos de corrupción ahora, estamos hablando de la rendición de cuentas. Pero es parte de eso, César, porque él no puede abstraerse de lo que está pasando en su gobierno. O sea, la rendición de cuentas es rendir cuenta de lo bueno y de lo malo. Realmente es rendir cuenta de en qué gastó el dinero ante el Congreso Nacional. Eso es lo que manda la Constitución. Eso manda la Constitución. Bien. ¿En qué gastó el dinero? O sea, según él, han hecho 1000 y tanto de obras. Evidentemente no se han hecho 1000 y tanto de obras. Crecimiento económico. Aquí hemos discutido que según se mire, es que decimos 1,8 a 2. El Banco Central dice que fue 2,1%. Eso fue 3 puntos menos que el potencial que el mismo Banco Central había establecido a principios del 25 y muchísimo menos de lo que estábamos acostumbrados como país. Somos de los últimos de la región en este momento. Luego se habló de los cientos de miles de empleos creados. Y economistas reputados ya han establecido, bueno, no economistas, el Banco Central ha establecido que el 64% de esos empleos lo creó el gobierno, o sea, clientelismo. Y después lo otro fue la mayoría domésticas. 64, de un 100%, el 64, ¿Eh? el 64 está en el sector público. Lo hizo el sector público. Estamos hablando que hay un 26% que está en el sector privado.
Un 36%. de- Pero entonces, de una manera u otra, 25.000 personas de esas fueron domésticas, increíblemente. Según Ban Central, ¿no? Son datos míos, ¿eh? al final del día hubo un crecimiento en cuanto a la empleomanía. No, realmente no. En cuanto al clientelismo, ninguno de esos dos empleos son empleos que aportan a la economía. Ese es el problema. O sea, la economía no creó empleos. Bien, ese es el problema. Ujú. Pero, ¿y qué ha sucedido con la inversión extranjera? Con el crecimiento de turismo. O sea, Zona franca. incluso la oposición reconoce. reconoce que efectivamente este gobierno ha tenido un crecimiento macroeconómico. Aún tomando el gobierno en pandemia, sí hubo un crecimiento. Sí. A nivel de corrupción también bajamos, creo que él mencionó de la posición 136 Así a la es. 99. Entonces, esos son datos internacionales que le guste o no le guste, a quien le guste o no, están y son reales. A Jorge no le gusta. Entonces, No es eso. Si tomamos la frase del ministro de Turismo que dice, píquele a quien le pique, que es adentro lo que está hablando, no es eso. Es que no hay discusión en que hemos crecido. Sí, hemos crecido. Ahora, Creo que podemos darle un aplauso a Jorge por eso. Claro. Por reconocerlo. El problema está, señores, en que ese crecimiento, ¿de cuánto ha sido? Del 20 para acá, es un crecimiento cercano al 3,8%. pero toma en cuenta Eso, todo señores, lo que ha eso no es sucedido, crecimiento. pero toma en cuenta todo lo que ha sucedido del 20 para acá. Nosotros vimos pandemia, ahora mismo estamos en medio de una crisis en el Medio Oriente, que obviamente eso nos va a salpicar y más adelante hablaremos de eso. Entonces, hasta salir del proceso de la pandemia, volver a recuperar más o menos una estabilidad económica a nivel país, o sea, Ujú. a todo el mundo le costó, y República Dominicana de la región ha sido de los países que más rápido se ha recuperado. Eso iba a decir. Si bien es cierto que hay un refrán que dice que en el mundo de los ciegos el rey es el tuerto, no menos cierto que República Dominicana a nivel de Latinoamérica es de los países que más ha crecido. No, últimamente no. Últimamente no. Ese es el problema. Hasta el 2019 era el país que más crecíamos del continente. Ya ese récord que teníamos se esfumó. De la nada, se esfumó automáticamente. Porque, bueno, ha No se habido... esfumó, bajó. No. Bajó. Bajó, pero No, se seguimos. esfumó ese récord de que éramos los que más crecíamos. Ya no somos los que más crecemos, estamos muy cerca de los que más crecemos. Pero eso es matemática simple, Jorge. Matemáticas Si simples, antes, 2,1%. si antes estábamos bajitos, ¿verdad? Bajito, Teníamos un 1 y llegamos a un 2, crecimos un 100%. Pero ya cuando estamos en un 5, llegar a un 6 no es un 100%. Está bien, pero el problema es que se crecía 5, 5, 5, 5 y eso no paraba. ¿Por qué? Porque el potencial de crecimiento de la economía dominicana es 5%. Todavía lo es. Es indiscutible eso. Y prácticamente de todos los países de América Latina. De Bien, los que pero están a nivel el nuestro. dominicano es del 5%, Ujú. reconocido por el Banco Central. Si no tenemos el nivel de crecimiento, evidentemente, ¿cuál es el problema con eso? La creación de empleos. Para que la República Dominicana, para que el país pueda absorber a todas las personas que salen anualmente de las universidades buscando empleo, tenemos que crecer un mínimo de un 5% anual. Bueno, pero el parte de la presentación que tuvo el presidente Abinader en su discurso fue la meta RD 2036, donde Que cambiaron el plan 2030. 2030, que hay una ley, Estrategia Nacional de Desarrollo, eso se ha Correcto. ido al retrete, ¿eh? Nadie ha pensado en eso. no, se ha extendido al 2036, por Mágicamente. decirlo. Se ha Mágicamente. extendido, porque que el 2030 ya está ahí. Sí, no, claro, yo me doy cuenta, claro. Pero la idea es que se están llevando a cabo los pasos necesarios para que eso siga en desarrollo. No solamente, fíjate las inversiones que se han llevado a cabo con empresas tecnológicas como Google. Creo que está el tema de De SpaceX. del SpaceX. Que lo Gracias. anunció con bombos y platillos, ¿eh? Correctamente. Entonces, ¿qué es lo que se está buscando al final? Ya sea en el 2030, en el 2036, lo que se tiene que ver que esto es un proyecto a largo plazo, que no es el gobierno de hoy, sino los que vengan deberían continuar, porque el nivel, la calidad de vida, el nivel de vida del dominicano debe mejorar. Yo encuentro Claro. que sí es un poco ambicioso, Así como es. decía el presidente, querer poner al país como
una economía ya desarrollada para esa fecha, eso va a ser un poco difícil. Sin embargo, que se puedan hacer esos cambios, que se sigan trabajando para esos cambios, es totalmente positivo. Bien, pero que se trabajen. Es que no Se hay, están no hay una sola trabajando. área del gobierno que haya mejorado sus indicadores en estos últimos 6 años. Aquí Turismo. tuvimos en el pasado... Vivienda. Aquí tuvimos Vivienda. el pasado... vivienda no hemos mejorado nada. El que el presidente lo anuncia no quiere decir que ya hemos mejorado. No se ha mejorado nada. Explícate. No se ha mejorado el déficit de vivienda. Tenemos Pero más personas nunca- y vivienda. No, nunca va a dejar de haber déficit de vivienda. Bien, es que se haya mejorado eso. Porque además, cuando tú tienes una tasa de interés activa de 15%, es imposible que se mejore. El sector construcción ha caído a niveles que teníamos 30 años sin tener un sector de construcción tan empobrecido no, tan bajo en términos de crecimiento. Ha decrecido la construcción. Sin embargo, hay torres y torres construyéndose. Sí, Todos pero los días. eso no quiere... No, cada vez menos, por eso mismo. El sector construcción, no lo digo yo, Acoprovis que ha hecho esa denuncia. Ay, yo Sea por la regulación, sea por lo que sea, y por la falta de economía. Miren, De hecho, hay una invitación a la presidenta y al vicepresidente de Acoprovi al programa. que qué están en bueno. esta Sería portada. bueno traerlos Así para es. que ellos lo digan mucho mejor que nosotros. Miren, el mes de febrero, de hecho, fue sintomático. El dólar bajó y se vende como si fuera una situación excepcional. Un logro. Un logro. Le tienen miedo como el diablo a la cruz a que el dólar se dispare. Todo el mundo lo tiene. Yo no quisiera que pasara tampoco eso. Ahora, cuando tú reduces la tasa del dólar a los niveles que se encuentra ahora, quiere decir que la economía se contrajo. Básicamente eso. No ha habido una sola área, que haya mejorado. Jorge, al momento tenemos 5 millones de personas ocupadas. Somos una población de 11 millones de habitantes, de los cuales 7 millones están en edad productiva, 6.3 millones de habitantes, o de ciudadanos dominicanos están en edad productiva, y tenemos 5 millones de habitantes ocupados, o sea, tanto en el mercado formal como en el informal. ¿No se contradice eso con tu tesis de que ha mermado la economía en la República Dominicana? No, porque cuando tú ves históricamente, desde el año 2012 más o menos, 2013, esa es más o menos la misma cifra en términos porcentuales. No ha variado. Ese es el tema. De hecho, si la tendencia sigue, se pone igual que pasó el año pasado, en que la economía no generó empleos, sino que fue un producto del clientelismo, esa cifra, en términos porcentuales, va a ir reduciendo. O sea, va a aumentar el desempleo. Al margen de que esa cifra, es un poquito cruel, porque solamente es la persona que están buscando empleo lo que se mencionan ahí. Aquellos que no buscan empleo sencillamente salen. Y eso ya es otra discusión, pero es un poquito cruel realmente manejarlo así. Pero esta es la cifra oficial. Bien, magnífico. No es algo extraordinario que el presidente lo maneje. No lo es. Es que el presidente no va a dar una rendición de cuentas a hablar de cosas extraordinarias, sino a hacer las cosas que se hicieron. Pero ¿qué es lo que La se ha li- hecho? la ¿Qué es lo línea- que ha la hecho línea él de del forma metro extraordinaria? que se Pero no, inauguró. porque él estableció que crearon tantos mil y pico de empleos. La línea del metro 12 no es algo extraordinario, fue un proyecto que duró aproximadamente 5 años y se hizo y ya habían otras líneas. Bien. O sea, fue una continuidad de Estado, se podría decir. Magnífico, pero el limitado anterior que tuvimos en el programa anterior, Juan, lo aclaró. Esa línea salió mucho más cara que cualquier otra línea de metro. No, esa es la tesis de él. No, te decía no, lo demostró con números aquí. Pero No, aún así él los costos trajo aumentan. documentos. ¿Perdón? O sea, aún así, No, hay que estar por encima de claro. los costos. Ese cálculo está hecho, por encima de los costos. O sea, tú comparas costos al precio del momento, costos al precio del momento con el dólar. Esta línea salió extremadamente mucho más cara. ¿Cuánto han subido los costos de construcción en los últimos? Ahorita tú lo estabas diciendo, Sí, en los pero, últimos... pero es que el cálculo no es por un costo lineal, sino es lo que tú mides, es como el PPA, tú mides lo que tú puedes adquirir con el dólar en el 2008 y lo que tú puedes adquirir con el dólar en este momento. Ese cálculo se hace y bajo ese cálculo, pues entonces Hay una esta equidad línea, y se ve que hay más. Hay, al margen de que la línea tuvo 4 fechas de inauguración, de entrega. de entrega, que no se cumplieron. En la quinta fue que vino a cumplirse y el apagón la deslució. Pero volvemos al empleo. Por Si la favor. Por favor. Por favor. Si la economía dominicana sigue creciendo a un ritmo de 1,8% y al ritmo que vamos, por ejemplo, mes de enero y febrero, si crecemos así, vamos a terminar en 2%,
la economía dominicana no va a crear empleos. Tengo entendido que el gobernador del Banco Central dijo que en enero crecimos 2.6%. Sí. Sí, más o menos, pero tenemos que crecer mucho más de ahí. Perfecto, pero quiere decir que nos estamos recuperando. Claro. ¿Cuánto crecimos el año pasado en enero? No, pero es que hay un, Vamos a compararlo con el hay año un punto. pasado. 24 y 25 Ujú. fueron los peores enero de los últimos 20 años. Quita COVID. Quita el COVID, fueron los peores enero de los últimos 20 años. Entonces Hay que ver cómo me estás está- dando la razón. Sí, pero que 2.6 no es suficiente, César. A ver, Ese es el problema. a O ver, sea, a ver. crecimos, Pero en porque estos te 2 dije, meses. te dije ahorita, hemos crecido. Sí. No es que no hemos crecido. El problema no es que crezcamos, es Todo lo que- al todo lo que ritmo tú entiendas. crezcamos. No es que lo que yo entiendo, 2% de crecimiento es insuficiente para cualquier país que no sea un país avanzado. Estados Unidos crece 2% anual y está perfecto. Porcentualmente, con relación al 2025, no sé si manejas ese dato, Melissa. Con relación al 2025, ¿cuánto crecimos en el 2026, en enero del 2026? El 2025 ¿Cuánto crecimos en el total, 2025? nosotros No, lo porque conversamos- es que debe ser, lo que hizo el Banco Central es año a año. Asumo que, no he visto la información, pero asumo que calculó 2025 contra 2026 y ese fue el crecimiento, por eso te digo que no es suficiente. No, tomó enero 2025 Por lo tanto, con o sea, enero 2026. Por lo tanto, eso mismo, o sea, Ajá. es año a año. Por lo tanto, no es suficiente. Es que tenemos que crecer por encima, te digo, el monto de crecimiento debe ser mucho mayor de eso, necesariamente. En cuanto al turismo, que hablaba ahorita, nosotros tuvimos un programa sobre el turismo y sobre el peso que tiene el PIB turístico en la economía dominicana, que no ha variado desde el 2019 para acá, desde mucho antes incluso. O sea, si tomamos salud, bueno, tenemos escándalo de corrupción en temas de salud, o sea, bueno, es un gran problema. Si tomamos nuevo. construcción, en la construcción ya hablamos de que ACOPROVI, que es la Asociación de los Constructores, ha denunciado el bajo crecimiento y hasta el decrecimiento en algunos años de la construcción en la República Dominicana. El crecimiento económico, ya sabemos, estábamos acostumbrados a un crecimiento económico altísimo. Miren, no es que yo quiera denostar todo lo que dice el presidente. Yo tengo que aplaudir que Google venga a República Dominicana. Yo tengo que aplaudir que SpaceX se interesa en República Dominicana. Ahora, ¿cuántas veces hemos escuchado anuncios grandilocuentes de este gobierno que no se han materializado? ¿Cómo vamos a poner a SpaceX en República Dominicana a lanzar un cohete hacia el espacio, que me encantaría que fuera así, nos diera libertad en muchísimos aspectos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Generaría empleos. Y generaría también empleos, pero ¿cómo lo vamos a hacer si no tenemos ni tecnología, ni plataforma, ni estructura, ni siquiera en electricidad, que hace falta eso a ellos, en energía? ¿Cómo lo vamos a hacer? El gobierno anunció, con bombos también y platillos, el año pasado me parece que fue, que íbamos a venderle energía a Puerto Rico. Y ya aquí trajimos un experto en el cual se establece que es imposible que se haga. Y no hay que ser experto para eso. No se puede hacer. O sea, no es que yo quiera denostar lo que dice el presidente. Todo lo que habla el presidente de la República es noticia nacional. Todo lo que dice el presidente de la República incide en la economía, en las finanzas, en la vida del dominicano. Ahora, decirnos a nosotros que este país marcha viento en popa, cuando es evidente que por encuestas, por presión de ellos mismos, cambiaron al ministro de Hacienda el año pasado en medio de una vorágine complicada. Se cambió a todo el equipo económico el año pasado, en medio de una vorágine complicada, y nos dicen ahora que el país marcha viento en popa. No, así no. Así no. Yo no oí al presidente diciendo que el país Son marcha palabras en mías, viento pero en lo que el popa. presidente dijo fue mucho mejor que eso. Estamos un país del primer mundo, como tú dijiste, eso, un país del primer mundo. Habló Lo de que las obras que queremos llegar un a... país del primer mundo. y las obras que se han realizado. De Exacto. 1.300 obras que se han iniciado desde el inicio de su gobierno, se han entregado 549 De obras. las cuales el 1% son obras importantes. ¿Qué pasa con eso, César? Y tú lo sabes tanto como yo. El sector construcción, que mide todas las construcciones, públicas y privadas, se cayó. Eso motoriza la economía. La razón por la cual la economía está creciendo un 2,1%, 1,8% según se mire, y aparentemente no vamos a llegar al potencial de 4,5% que estableció el Banco Central, es porque no hay nada que motorice la economía. Pero en el sector vivienda, por ejemplo, el año pasado se estableció que se entregaron más de 2.000 viviendas. Se entiende que para este año se van a entregar aproximadamente 3.000 viviendas, o sea que ya estamos hablando de 5.000 y pico, ¿Tú sabes ¿verdad? cuánto ofreció ahora en campaña? ¿Cuánto? Un monto bárbaro,
Andaban como por encima de 50,000 viviendas, un monto bárbaro. Bueno, pero se está trabajando en eso. O sea, la Pues si idea vamos es año que, a año, 2,000 que viviendas. la idea es que se pretende, por lo menos, beneficiar a más de 20,000 personas con vivienda feliz, familia feliz y con el programa Mi Vivienda. Entonces, si bien es cierto que quizás no se ha hecho un desarrollo en ese sentido como se esperaba, como se quería, sí se están viendo los resultados, sí se están... Es que no son resultados, Hay Marisa, ese es el más de problema. 3,000 millones de pesos que se han dado en subsidio para la vivienda. Entonces, si ustedes se fijan, también está en la vivienda de bajo costo, que sí se le dan ciertas exenciones a las personas que van a adquirir, obviamente cumpliendo ciertos requisitos. Tú has visto los fideicomisos de vivienda de bajo costo que están en todos los lugares, y eso está beneficiando a la tasa de muchos. interés a eso. Y ese es el gran problema, no solamente del Pero gobierno, la tasa de interés, eso te iba a decir, la tasa de interés no solamente ha Ahora, sido en este aquí gobierno. es reverberado, porque cuando tienes una tasa de interés 15, 16%, tú tienes menos compradores y tienes una menos capacidad de construcción, que no hay oferta y demanda. Pero esa tasa de interés ha estado en otros gobiernos. Sí, Eso claro, no lo que pasa es que solamente se de hacían esfuerzos para bajarla y te ponían liberación del caja legal, Y etcétera. la tasa de igual interés este no año. depende necesariamente de la economía dominicana. Exacto. Si a Estados Unidos le da fiebre, Con el a FED. nosotros le estornudamos. Sí, pero de 6 años, Ellos han aumentado la tasa de sí, interés. de 6 La años, bajaron ahora y nosotros bajamos. Sí, claro, y solamente el año pasado hubo un aumento considerable de la tasa de interés. En 6 años. En Estados Unidos, quiero decir, en la FED. No todo es culpa de fuera. Lo quieren vender así, pero no todo es culpa de fuera. Jorge, creo que vamos a dejar el debate nacional para otro programa. ¿En Ya que- serio? Sí. Y yo que estaba ya calentando. No, yo lo sé. Lo que pasa es que es algo sumamente preocupante lo que está ocurriendo en el mundo. Sí. El 3 de enero pasó algo en América, que fue la incursión por parte de los Estados Unidos en territorio venezolano. Luego comenzaron las amenazas hacia Irán, algo que yo en lo personal entendía que no iba a pasar de una Perdón, antes amenaza. de eso, Groenlandia. Sí, perdón, vino Groenlandia y luego comenzaron las amenazas a Irán, algo que yo entendía que no era más que amenazas. Sin embargo, ocurrió la operación Furia Épica, en la cual Israel y Estados Unidos atacaron de una manera improvisada, por llamarlo de alguna manera, al pueblo iraní. El pueblo iraní respondió atacando todas las bases, por 27 bases específicamente, de aliados de los Estados Unidos. Hay algo que a mí me preocupa, que es que el presidente Macron se pronunció y habló de que todos los países de la OTAN, y los mencionó, se pusieron en fase de disuasión. Obviamente me tuve que ir Al diccionario, no a ¿verdad? Canvas, pero Al diccionario. al diccionario para entenderlo militarmente, a qué llamaban disuasión, y no es más que activar sus sistemas nucleares para que ningún país se atreva a atacarlos. Bien. Melissa, ¿hasta dónde tú entiendes que este conflicto bélico pudiera llegar? ¿O qué lo originó? ¿Y qué quiere el presidente de los Estados Unidos e Israel? Que para mí en lo personal está mucho más involucrado que el mismo Estados Unidos, ¿me explico? Claro. Israel es el protagonista Por supuesto. apoyado por los Estados Unidos. Y se está vendiendo de una manera equivocada, por llamarlo de alguna manera. No, la misma prensa le ha preguntado a Netanyahu, el presidente de Israel, si ellos fueron quienes incitaron a que Trump hiciera eso. O sea, fíjate el nivel de involucramiento que la prensa entiende que Que así tiene es, y así Israel. es. Melissa, ¿qué tú opinas? Mira, en la parte de, como dice Jorge, efectivamente se entiende que Israel fue que quizás pudo motivar o incentivar a Estados Unidos bajo el alegato de tratar de desarticular todo el tema de la amenaza nuclear que tiene Irán. Supuestamente, ya en las negociaciones que se habían tratado de llevar a cabo para que se desmantelaran estas instalaciones, según declaraciones del presidente Trump, esto no había funcionado y por eso deciden ya realizar otro tipo de ataque. En el caso de Israel, obviamente, por la situación que surgió en Gaza en octubre del 2023, que fue lo que empezó
el conflicto bélico local, ellos, ¿qué es lo que están buscando? El interés de Israel. Eliminar definitivamente el régimen iraní. Debilitar los proxies que tiene Irán, que obviamente tanto daño le han hecho a Israel, Claro. que se cambie definitivamente ese régimen y sí tratar de eliminar esa amenaza nuclear, que es lo que está utilizando Trump como alegato de que como no funcionaron las negociaciones que se trataban de hacer con Irán, pues entonces vamos para allá, Ok. vamos a tirarlo. O sea, ese es el esquema, esa es la excusa, esa es la... Entonces, ciertamente Irán no ha afrontado la guerra de forma directa. No ha dicho, no, pues entonces ven, nosotros vamos a atacarte. Sino, si se fijan, los ataques que se han realizado han sido a través de esos proxies, que son los Houthíes, Hezbollah, en diferentes puntos De la Antes- región. Antes del conflicto, tú dices. No, incluso ahora ellos porque siguen han atacado a utilizando Israel. los proxies. Claro. ¿Qué son los proxies? Son esos núcleos, esas células que tienen en otros países que hacen un daño, no necesariamente de forma directa como Irán lo hago yo. Pueden hacer atentados inclusive en algunos países Totalmente, totalmente. Entonces, eso es lo que se llaman proxy, que sí con el tiempo se han ido debilitando. Pero en general esa ha sido la razón de ambos países, pero sí entiendo que ha sido mucha influencia, como decía Jorge ahorita, de Israel. Y a Trump, tú sabes que no hay que apoyarlo mucho. aliados. Yo entiendo que, no sé tú qué piensas, Jorge, Trump pensaba que la llevaba más fácil. Definitivamente, Ujú. claro. Sí. Yo estuve Definitivamente. buscando en data y no oficialmente o extraoficialmente, Irán tiene 1.300 misiles de mediano alcance, de corto alcance y muy pocos de largo alcance. Ninguno toca territorio continental, me refiero a Estados Unidos. De esos 1.300 misiles, han lanzado 549. De esos 549, el 86% han sido eliminados en el aire. Los demás han impactado. Algunos en tierra, han hecho muy poco daño, pero han hecho daño. Claro. Han hecho daño a las bases militares incluso que hay en los Emiratos, en Arabia Saudita y en otros puntos. Claro. También tiene drones Irán. Estamos hablando que esto es una guerra de desgaste. Yo no veo a los rusos pronunciándose en un apoyo oficial, ni a los chinos tampoco Ni lo vas a pronunciándose, ni lo va a hacer en un apoyo oficial pasándole armas, así como Estados Unidos lo hace con Ucrania. ¿Hasta dónde Irán podría llegar? ¿Y qué pasaría al momento de que caiga el régimen? Porque es un hecho. Régimen no hay. Ahora mismo deben haber 2 o 3 líderes, porque cada vez que sube un ayatolá, que le llaman interino, lo matan a las 24 horas. Sube el de la Guardia Republicana. Republicana, no llega a las 24 horas también. Está como el escogido. No llega a diciembre. ¿Hasta dónde ustedes entienden que esto va a llegar? Mira, a ver, son dos temas. Ni Irán puede aguantar más de 4 o 5 semanas que dijo Trump, ni Estados Unidos tampoco lo puede hacer. No porque no tenga capacidad militar, es que el 80% de los americanos no está con la guerra. Por un tema político. Por un tema político, Claro. más nada. Y ya empezaron las primarias en Estados Unidos, con miras a las elecciones de medio término en Noviembre. En noviembre. Ya ayer, el martes, empezaron las primarias. La posición de Trump no es agradable. El gobierno de Estados Unidos tenía desde hace 4 meses barajando la posibilidad, que ustedes lo mencionaron, de atacar a Irán. Y la verdad es que aparentemente no, él no estaba mucho en eso. Yo le establezco ese tema más a Trump, más que nada a un tema meramente económico, perdón. El viernes pasado, la Suprema Corte de Justicia le dio un varapalo a Trump respecto a sus aranceles. Esos aranceles eran el arma política, el arma económica más bien, que tenía el gobierno de Estados Unidos, el presidente Trump, para doblar el pulso a sus aliados y no aliados fuera de Estados Unidos. China le metió un 35%, después de meter un 125%. Con la Unión Europea tenía un 20%, me parece. Y con demás países de América, México tenía también un 20%. La Suprema le tumbó eso y él amenazó con poner un 15% y puso un 10%. Automáticamente eso lo debilitó. Automáticamente.
La única otra opción que tenía era la fuerza militar para poder recomponer su fortaleza, su strength, como se dice en inglés, frente a en el tablero internacional. Y tuvo que tomar lo único que tenía ya establecido en un plan. ¿Y qué podía hacer? Y qué podía hacer. Como tú dices, esto a él, no solamente a él, a todo el aparato militar estadounidense le ha sorprendido porque entendieron que quitando al ayatollah Khomeini ya se acababa todo. Como es una teocracia, entendieron que iba a pasar algo similar a lo que pasó en Maduro. De hecho, Trump dijo ayer algo que es importante. El hijo del Shah de Irán, que entendía que iba a ser quien iba a tomar el gobierno, ya él lo descartó, estableciendo que no tiene el apoyo político para ser otra vez el Shah de Irán. Algo similar con lo que pasó con María Corina Machado. Sí, algo similar. Lo que pasa es que Trump mismo dijo en la Casa Blanca, no, fue antes de ayer con Merz, el de Alemania, él mismo dijo que en Irán todavía esa persona no ha aparecido. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a durar más? Yo no sé quién va a durar más. Es evidente que Irán no tiene el armamento para enfrentarse a Israel y a Estados Unidos. Contra Israel sí se defiende bien, son más o menos iguales. Pero a esos dos países, sobre todo Estados Unidos, evidentemente no lo va a hacer. Ahora, Trump o Estados Unidos tiene también otro problema, el estrecho de Hormuz. Por ahí pasa el 20% del petróleo del mundo. Es la ruta petrolera más importante del mundo. Y a diferencia de lo que pasó en los 80, con la guerra Irán-Irak, que Estados Unidos escoltaba a los tanqueros por el Hormuz, era un país neutral, Estados Unidos está bombardeando Irán. Según la Guardia Republicana, esta madrugada iraní, tumbaron un barco carguero, se llama, ¿verdad? Un barco tanquero, perdón. Un tanquero repleto de petróleo de Estados Unidos. Lo explotaron. Según la Guardia Republicana, eso no se ha confirmado. Al momento que entramos aquí, no se ha confirmado eso. Pero, ¿qué va a pasar? ¿O qué está pasando? Trump, y esto lo dijo él en la Casa Blanca, dispuso un fondo que puede llegar a $200 mil millones para que esos tanqueros vayan, en seguro, quiero decir, en flete, para que vayan al estrecho de Hormuz. Aún así no lo quieren hacer. Porque las aseguradoras dijeron que no. Por eso mismo. Retiraron todo lo que tiene que ver con eso. Y tuvo el gobierno que suplir eso y aún así no lo han hecho. No, es que... ¿Quién va a ir? ¿Y quién va a ir? Incluso el canal de Suez también está, vamos a decirlo así, rezagado. Las navieras no quieren que los barcos crucen por ahí. Porque llegan a Suez también. Claro, por el Mar Rojo. Ese es el problema. De hecho, a Aramco le bombardearon una refinería. Y está cerca del canal de Suez. O sea, es un problema serio, muy serio, que va a afectar. Vi ayer un reportaje de Goldman Sachs. Goldman Sachs tiene una fórmula que no sé ni cómo la hacen, pero bueno, según ellos, por cada millón de barril de petróleo que no sale de refinería, aumenta $8 el barril de petróleo. Esto debe ser con un factor. Con un factor, claro. ¿Qué sucede? Que se estima que por Hormuz pasan 20 millones de barriles diarios. Diarios. Eso quiere decir que tenemos que acostumbrarnos, si pasa de 5 semanas, y Irán puede aguantar 5 semanas, si pasa de 5 semanas el conflicto, tenemos que acostumbrarnos a un precio de barril de petróleo de $120. Sí. Está a 68 ahora, ¿eh? No. Imagínense la gasolina en República Dominicana a $120. Me río porque lo estoy nacionalizando, que tenemos 5 años a 290 pesos Claro, porque la economía dominicana se anclaba en eso, con un dólar bajito, mantenían alto el precio para esos impuestos poder anclarse en eso. ¿Y en qué afecta eso el petróleo de Texas? Todo. Es que lo afecta todo porque es el precio normal. Jorge estaba haciendo el señalamiento de que esta situación ha ocasionado la paralización del transporte de los buques petroleros por el por el Estrecho de Hormuz. El Estrecho de Hormuz, que representa, como tú bien decías, 20 millones de barriles diarios. Entonces, esto ocasiona, la consecuencia a nivel mundial es que va a haber una escasez, o ya más o menos existe una escasez del crudo para todos los sistemas productivos, para la energía, etcétera. ¿Cuál es la otra opción? El canal de Suez, que sí recibe de un 12 a un 14% igual de esos buques petroleros que pasan por esa vía. Pero al existir esta situación cerca del Mar Rojo, también las navieras, como decíamos anteriormente, han optado por simplemente tampoco utilizar el canal. ¿Cuál ha sido la otra opción? Pasar por Cabo Esperanza, que está por el sur de África,
Pero ¿qué representa eso? Bueno, representa por buque un adicional a $1 millón más el costo que representa tener a la tripulación quizás un mes más, Claro. 10, 15, 20 días más Claro. para que lleguen a su destino. Sí hay buen tiempo, ¿eh? Si hay buen tiempo. Magallanes fue el último que hizo Tot- eso. No, porque la diferencia es que los canales, el estrecho de Hormuz y el canal de Suez, eso es un plato, ¿eh? Yo sé. Exacto, Sí, sí, claro, sí. y, Ya, ¿no? y está en la zona, efectivamente. Entonces, claro, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Vamos a aterrizarlo, a aplatanarlo para la República Dominicana. ¿Cuáles Económicas, son? básicamente. Económica, Exacto. claro, económica un todo. barril de petróleo a $120, eso no aguanta nadie. Se va a duplicar el precio del combustible. Claro, no lo aguanta Totalmente. nadie. O sea, Totalmente. está ahora, ¿cuánto? 71, 72 el... Sí, 68, Dólares, 71, por eso ahí va anda. fluctuando. Estamos hablando que va a estar a 120, 125 dólares, estima el doctor. Va a haber, se va a duplicar de una manera, o se va a subvencionar. O hay que subvencionarlo. Entonces, vamos a concatenar esto con el programa anterior. Una subvención del sistema eléctrico de 1.600 millones de dólares, más tener que subvencionar el combustible a todos los ciudadanos de la República Dominicana. Olvidémonos de todo lo que hablamos en el principio del programa. No, déficit Aquí, fiscal. aquí no va a haber un crecimiento de absolutamente nada. Pero agregar eso a lo que establecía Melissa. La falta, la carencia. Porque no es que se va a elevar solamente. En la guerra del Golfo, en los 90, se elevó. Y se empujó carros sin gasolina. Bien, perfecto. Sí. Pero aquí no llegó, aquí tenemos, el problema era económico más que nada. Pero había crudo porque Estados Unidos escoltaba los barcos. Ujú, ujú. Es que en este momento no va a salir crudo de allí. Claro. Ese es el problema. Eso se va a especular. Y se va a especular enormemente y va a haber escasez. Ese es el gran problema, el enorme problema que tiene todo este proceso. Pero como dice Melissa, esto es una guerra que le quedan 15 días. Mira, sí, César, puede Es ser. que Irán no tiene un aliado. A diferencia de otros momentos, Irán ahora mismo no tiene un aliado en Medio Oriente que vaya a apoyarlo y que se diga que aquí va a haber un conflicto. Y bueno, no sé si tú ibas a decir algo y te interrumpí, te pido No, disculpas. no. La, Sí, OTAN pero- la OTAN tiene 32 países, está compuesta por 32 países. Hablé que el presidente Macron habló de disuasión. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Imaginémonos de que uno de los pocos misiles que le quedan a Irán impacte un territorio aliado de la OTAN. Como se supone, dicen que es una falsa noticia, yo creo que sí, que fue verdad, que Irán lanzó un misil a Turquía y fue interceptado por misiles que están en las bases de Arabia Saudita, creo, o de los Emiratos, no recuerdo. Si un misil de esos impacta uno de los 32 países de la OTAN, ustedes no entienden, y está obligado en virtud del artículo 5 que crea la OTAN en 1949, ustedes no creen que todos los países van a tener que ir contra Irán. No. Europa tiene muy fresco en su cabeza Irak. Demasiado fresco. Que fue la razón por la cual Pedro Sánchez, el presidente de España, se ha negado a colaborar con el tema. Que para mí es un error. Hoy, bueno, bien, pero lo que pasa es que el Partido Socialista estaba en la oposición en aquel momento y criticó acremente la posición del PP. Él está siendo coherente con los principios del Partido Socialista. Hoy, sin embargo, envió la fragata Cristóbal Colón a Chipre, que es lo único también que ha hecho Italia y Francia. Es verdad que Francia ha mostrado músculo, pero solamente mostrar músculo, más nada, ¿eh? Ujú. Difícilmente Europa se meta en ese proceso. Starmer, el primer ministro de Inglaterra, al principio decía que no, y luego entonces, porque hay una relación especial entre Estados Unidos e Inglaterra, dijo que sí. Además, la ira de Trump tampoco, no mucha gente quiere soportarla, y que es lo que en este momento Pedro Sánchez está aguantando no sé hasta cuándo. Le puede costar su presidencia. No, pero Sánchez la presidencia no se le ha costado porque el tema interno en España es diferente. O sea, Ah, ya no es me otra refiero. discusión. Pero está bien cerca de que le cueste la presidencia Sí. por cualquier elemento. Ahora, que venga un apoyo de parte de Irán, perdón, de parte de Rusia o China a Irán, eso no va a suceder. No. Pero 5 semanas, Irán soporta 5 semanas. Porque es que tampoco que Estados Unidos tiene recursos limitados para bombardear Irán. Hoy leí un dato en el cual Estados Unidos tiene una flota marina de guerra Ujú. menor que en el 90. No sé por qué. Pero tiene una menor que en el 90. Por supuesto, ahora tiene drones, tiene una serie de cosas. Por eso. Irán, si algo Mayor tiene, tecnología. son drones. Sí.
Si algo tiene Irán, son drones. Entonces, Israel tampoco tiene la capacidad, porque Israel está sufriendo, a diferencia de Estados Unidos, Israel está sufriendo los ataques de Irán. Irán tiene una ventaja comparativa respecto a Israel, si podemos hablar de ventaja comparativa. El sur de Irán está deshabitado. Es verdad que llegan a Teherán los misiles, pero tienen que también llegar a Teherán. El norte de Israel está habitado. Israel es chiquitico. Entonces, si el 14% de los misiles impactan en Israel, es el 14% de misiles haciendo daño a la población israelita. Que no sucede tanto similar en Irán. La muerte del ayatollah se cree que fue un trabajo de adentro, de hecho, fue un trabajo de adentro, y que no fue un misil que impactó, sino una bomba que explotó dentro del búnker del ayatollah. Estamos especulando también. Estamos especulando, por supuesto. Lo digo que las imágenes no se ve un misil, sino se ve una explosión. Ahora, cualquiera que sea la realidad, es que el mismo Trump ha establecido que la guerra puede durar más de ahí, o el conflicto puede durar más de allí. Si a Trump se le escapa 5 semanas, 6 semanas el proceso, las encuestas van a empezar a darle duro. Él tuvo un repunte en las encuestas cuando empezó a bombardear, pero empieza a bajar eso. Entonces, es un tema de dos. Es un tema de dos. Claro, ¿quién ha sido hasta ahora el más beneficiado del proceso? Económicamente, Estados Unidos. El dólar, que venía en picada, se ha robustecido. Claro. ¿Hasta cuándo va a ser eso? Bueno, si viene la crisis petrolera, se va a seguir robusteciendo. Eso puede animar a Trump, porque lo que perdió en aranceles, y lo sigo poniendo en temas económicos, lo que perdió en aranceles lo va a recuperar en petróleo. Bien, ahí sí se puede, ahí él pudiera intentar manejar el tema si maneja las encuestas. Ahora, es un tema de dos, repito. Políticamente a Trump no le conviene durar 6 semanas. Militarmente, Irán no aguanta 6 semanas. Ahora, Irán no es un país árabe, es un país persa. Sí. Ellos están jugándose la supervivencia, la existencia. Y se muere un ayatollah y viene otro ayatollah, y hay una línea de mando de asociación de 10 ayatollas. Sí, eso está muy bien configurado. Sí, a diferencia de Venezuela, que no había sucesor. A diferencia de Venezuela, que no había un sucesor ya establecido. Lo que pasó en Venezuela fue que, bueno, lo que sé que haya pasado. Son completamente diferentes. Pero tenía una persona, sí. Estados Unidos tiene una persona con quien hablar. En Irán no lo tienen. Irán es un mayor productor de petróleo. Peor, Estados Unidos tampoco ha pensado invadir Irán. Eso sería una locura. Estados Unidos no lo pueden hacer. Pero ahí sí China haría algo. China le compra el 90% del petróleo a Irán. Quien abastece a China en este momento es Irán. Después que perdió Venezuela. No, porque tampoco, como hablábamos que ya ahora lo vende Estados Unidos. Venezuela le sigue vendiendo, pero producía 1 millón de barril diario. Aquí se producen 20 millones en todo el área. En todo el área. China, creo que son los barcos chinos los que están pasando ahora mismo por Hormuz. Hasta ahora en sí, claro, exacto. Pero Estados Unidos ya anunció que va a meterse en el estrecho de Hormuz. Va a haber un boicot. Evidentemente, porque Claro. tienen que, si China sigue comprándole, le da oxígeno a ese país. Claro. En términos económicos, eso es claro. Pues entonces, al final del día, la operación de Trump sí tiene sentido. En todos los ángulos. Desde el punto de vista económico, sí. Desde el punto de vista político, habrá que ver si ¿Cómo le sale? Irán capitula. Irán ya es otra especulación. Ujú. Habrá que ver con qué cuenta Irán, porque repito, Irán no puede contra los dos países. Bueno, pocos países pueden contra los dos países, Claro. y mucho menos Irán. Habrá que ver qué tanto oxígeno tiene Irán militarmente, respecto de esos ataques, porque no van a parar, No para. No van a parar. No Hoy paran. bombardearon otra vez Teherán, Pero creo que el primer ministro de Israel, igual Trump, se habían pronunciado en que efectivamente esto es lo que puede durar, tal cual indicas, unas 5 o 6 semanas como mucho. Eso es lo que se estima. Lo que pasa es que cuando Trump dice, vamos a iniciar este ataque en contra de Irán, se había entendido que eso iba a ser Relámpago. relámpago, Sí, relámpago. que incluso luego sale para decir, bueno, es que se han perdido vidas americanas. Tú sabes que los americanos con eso a nivel de guerra se ponen, ahí sí le bajan el polo. Sí, claro. Entonces ahora, bueno, ya nos vamos a extender de 1 semana, ya vamos por 6 semanas. Esperemos que este conflicto termine, porque como decíamos anteriormente, esta afectación que no solamente es el aumento de la energía, del petróleo, o sea, nosotros estamos importando una inflación, eso se va a repercutir en buena definición, alimentos, sí. Claro, medicina, claro, por supuesto. en transporte, Sí, o sea, un porque sinnúmero de también cosas. pasa comercio, no solamente petróleo. Exactamente, La Claro. construcción también, ahorita hablamos de la Seguro, construcción, claro, eso por igual supuesto. se va a ver afectado, o sea,
ahorita, Dios libre que no, nos vemos en una situación como para pandemia, con el aumento de los fletes, el aumento del precio en general. Pero bueno, lástima, señores, que ya estamos llegando al final de este programa que tanto nos entretiene. Yo creo que vamos a tener que hablar con los propietarios del programa para a ver si nos regalan 45 minutos más. Bien, señores, muchísimas gracias por sintonizarnos. Le prometemos que este tema va a seguir estando en la palestra de nuestro programa. Lamentamos mucho lo que está sucediendo en el mundo. Sin embargo, es un compromiso para nosotros mantenerlo actualizado de todo y darle nuestra opinión, que no necesariamente es la verdad, pero sí es nuestra percepción. Muchísimas gracias y lo esperamos en un próximo programa. Pasen buenas noches.